Hola, soy Angelina Arce y junto con mi compañera Agustina Nicole vamos a estar exponiendo el trabajo práctico. En Argentina, entre los años 2004 y 2022, la gestión económica del Gobierno Nacional ha recurrido a los llamados acuerdos de precios con el sector privado, como una estrategia para combatir la inflación. Estos acuerdos consisten en negociaciones entre el gobierno y empresas privadas para establecer precios máximos o mantener ciertos productos a precios acordados. Un ejemplo reciente de este es el programa Precios Cuidados, relanzado en 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández. Este programa incluyó la negociación de precios para más de 1.400 productos esenciales, con la participación de fabricantes, distribuidores y supermercados. En contextos de alta inflación, los acuerdos de precios pueden ofrecer un alivio temporal a los consumidores. Al congelar o limitar el aumento de precios, estas medidas ayudan a evitar un aumento abrupto del costo de vida, protegiendo especialmente a los sectores más vulnerables. Además, los recursos pueden servir como un ancla nominal, es decir, una referencia que busca moderar las expectativas inflacionarias futuras, ayudando a controlar la inercia inflacionaria. Sin embargo, es importante destacar que la efectividad de estos acuerdos es limitada si no van acompañadas de políticas económicas más profundas. Uno de los problemas principales es que los precios congelados pueden no reflejar los costos reales de producción. Esto puede llevar a que las empresas enfrenten márgenes de ganancia reducidos, lo que podría desincentivar la producción, reducir la inversión y, eventualmente, generar desabastecimiento. Además, los precios artificialmente bajos pueden fomentar mercados paralelos, donde los productos se venden a precios más altos, lo que erosiona el objetivo del acuerdo. Para que un control de precios sea sostenible, debe estar acompañado de una política macroeconómica coherente, que incluya un manejo prudente del déficit fiscal, la estabilización de la emisión monetaria y las políticas que fomenten la productividad y el crecimiento económico. Sin estas medidas, los acuerdos de precios pueden simplemente postergar los problemas inflacionarios en lugar de resolverlos, generando además desajustes económicos más difíciles de corregir en el futuro. Dada la perspectiva, propongo un debate sobre la viabilidad y las consecuencias de los acuerdos de precios como estrategias para combatir la inflación. La pregunta es: ¿son los acuerdos de precio una solución viable y sostenible para controlar la inflación en Argentina? ¿O deberían ser complementados o sustituidos por políticas económicas más estructurales y de largo plazo? La pregunta número 2 nos plantea lo siguiente. El auge de las cámaras digitales funde el negocio de Kodak. El descenso de los precios de las cámaras digitales en los últimos 2 años, del 25%, provocó un descenso del 40% de la facturación de carretes para las cámaras convencionales. Nos pregunta, ¿cuál es la elasticidad cruzada de la demanda de carretes respecto del precio de las cámaras digitales? ¿Y qué tipo de bienes son? La función de la demanda de un bien puede depender de los precios de otros bienes. Esto se puede partir a través del concepto de la ley de demanda, es decir, cuanto menor sea el precio de un bien, mayor será la cantidad demandada de ese bien que estaremos dispuestos a pagar. La demanda depende de muchas variantes, de los individuos, sea la clase social, los gustos, las modas, los ingresos, etc. La elasticidad se puede definir como la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien sobre el precio de otro bien, siempre y cuando éste se modifique. Existen 3 tipos de elasticidades que podemos definirlo muy brevemente: elasticidad de precio, elasticidad de ingreso y elasticidad cruzada. La elasticidad de precio se define a partir de la variación porcentual de la cantidad demandada dividido la variación porcentual del precio. La elasticidad de la oferta es a partir de la variación porcentual de la cantidad ofrecida dividida la variación porcentual del precio. Y la elasticidad cruzada la podemos también definir de la siguiente manera, que es de la variación porcentual de la cantidad demandada del bien dividida la variación porcentual del precio. En el siguiente esquema podemos ver que la variación porcentual del bien
de los carretes de las cámaras convencionales disminuye un 40%. Lo mostramos en el siguiente gráfico. Esto se divide sobre la variación porcentual del precio de las cámaras digitales, que en este caso disminuyó un 25%. Esta ecuación arroja un resultado de 1,6% positivo, que es el resultado de la elasticidad cruzada. Este tipo de bienes son bienes sustitutos, en el cual se da cuando las cantidades demandadas de un bien incrementan o disminuyen cuando el precio de otro bien aumenta o se reduce. Por definición, cuando la elasticidad cruzada es positiva, estamos en presencia de este tipo de bien. En definitiva, si como consecuencia del incremento del precio de un bien se expande la cantidad demandada de otro bien, se puede afirmar que ambos bienes son sustitutos. Analizaremos la conveniencia de abrir el mercado de insulina, considerando que este medicamento se produce tanto en el país como en el extranjero y que su precio de equilibrio interno es más alto que el precio internacional. El objetivo es determinar cómo se verán afectados el precio, las cantidades de equilibrio, los excedentes del consumidor y del productor y en general el bienestar económico. Precio y cantidades de equilibrio antes de la apertura del mercado. Comenzaremos representando el mercado nacional de insulina antes de su apertura al comercio internacional. En este escenario, las curvas claves son la curva de demanda y la curva de oferta nacional. Curva de demanda muestra cuánta insulina los consumidores están dispuestos a comprar a diferentes precios. Curva de oferta nacional muestra cuánta insulina los productores locales están dispuestos a ofrecer a diferentes precios. Precio de equilibrio interno es el precio al cual la cantidad ofrecida por los productos nacionales iguala la cantidad demandada por los consumidores nacionales. Cantidad de equilibrio interno es la cantidad de insulina que se compra y vende a ese precio de equilibrio. En este gráfico, el precio y la cantidad de equilibrio se encuentran en la intersección de las curvas de oferta y demanda. Exceso de demanda o exceso de oferta después de la apertura del mercado. Ahora consideraremos qué ocurre cuando se abre el mercado al comercio internacional. La insulina importada tiene un precio de equilibrio internacional más bajo que el precio interno. Curva de oferta internacional. Representa la insulina disponible a un precio internacional fijo, generalmente más bajo. Exceso de oferta nacional. Dado que el precio internacional es más bajo, la oferta nacional a este nuevo precio excede la demanda interna, lo que podría llevar a un exceso de oferta. Exceso de demanda. No se produce, ya que los consumidores pueden acceder a insulina a precios internacionales más bajos, eliminando cualquier escasez. Modificación de los excedentes del consumidor y del productor. Cuando se permite el comercio internacional, tanto los excedentes del consumidor como del productor se modifican. Excedente del consumidor. Representa el beneficio que los consumidores obtienen al pagar menos de lo que están dispuestos a pagar. Con la apertura del mercado y la caída del precio, el excedente del consumidor aumenta. Excedente del productor. Representa el beneficio que obtienen los productores al vender a un precio superior a su costo de producción. Con la apertura, este excedente disminuye debido al menor precio recibido por los productos nacionales. Comparación de excedentes antes y después de la apertura del mercado. Finalmente, comparamos la suma del excedente del consumidor y del productor antes y después de la apertura al mercado. Antes de la apertura, los precios más altos limitan el excedente total como un menor beneficio para los consumidores. Después de la apertura, aunque el excedente del productor disminuye, el aumento significativo en el excedente del consumidor resulta en un mayor bienestar económico total. En conclusión, la apertura del mercado de insulina reduce el precio, aumenta el excedente del consumidor y genera un beneficio neto para la sociedad, aunque a costa de la disminución en el excedente del producto nacional.